queridos amigos de Contexto. Amigos, la controversial construcción de un canal en el río Masacre, en la parte que marca la frontera entre la República Dominicana y Haití, como todos sabemos, ha causado grandes problemas entre los dos países que ha trascendido todo esto al escenario internacional. La posición del gobierno haitiano no ha estado muy clara. Sabemos que al inicio dijo que se trataba de una iniciativa privada. Sin embargo, en los últimos días hemos visto en las noticias que el gobierno ha expresado que el canal debe seguir adelante y que ya se han tomado las medidas para acompañar la construcción de la obra como una forma de garantizar que se cumplan las normas técnicas y que ésta no tenga impactos negativos. Esto, la verdad que ha tenido grandes consecuencias políticas y económicas. De hecho, para los dos países hay situaciones muy difíciles, como por ejemplo el cierre de la frontera que ha tenido que tomar el gobierno y la paralización de la emisión de los visados haitianos. Hoy, amigos, además vamos a conocer también un informe de uso de agua y pasivos ambientales de la cuenca del río Masacre, que nos ha traído el abogado y amigo Marino Elcebif, quien nos acompañará en el transcurso de este programa. Marino, hace días que no te teníamos en Contexto y nos alegra mucho recibirte de nuevo. Muchísimas gracias por tu invitación y a la teleaudiencia que te sigue. Para mí es un honor estar junto a ti en este programa y la verdad que el tema de la patria, el tema de la nación nos llama y nos convoca a los dominicanos en cualquier espacio en que podamos expresar nuestras posiciones solidarias con lo que es la autodeterminación de nuestro país, la preservación de nuestro espacio vital, como decía el gran diplomático, historiador, abogado Manuel Arturo Peñavalle, y fundamentalmente en defensa de que nuestro país no siga siendo sesgado por una propaganda, una historia falsa de negritud, de apartheid y de cosas por el estilo que siempre nos traen las organizaciones no gubernamentales, ONG, que tratan de influenciar en nuestra política migratoria. Marino, desde hace muchos años, bueno, el programa, por ejemplo, Entre Puntos tiene 20 años y desde que yo inicié la conducción de ese programa y la producción, había amigos que me decían que había un plan internacional para que nosotros nos hiciéramos cargo de Haití. Yo nunca lo creí y pensé que eran teorías conspiratorias. Sin embargo, el transcurrir de los años me ha hecho pensar que podían tener razón y que sí existía este plan. De hecho, ellos muy fervientemente me enseñaban documentos y yo me rehusaba porque es que no entiendo cómo la soberanía de un país podría ser manipulada, pero es posible que así sea. Mira, el país tiene que ponerse en un contexto histórico. Desde que el nauta Cristóbal Colón llegó a la isla y la bautizó la Española y después en el 1492, claro está, y luego el 5 de diciembre de 1492 nos bautizó como Santo Domingo de Guzmán por la orden de los dominicos. Esta isla ha tenido siempre la intrusión, como le llama el informe del general McLean y el coronel en aquel entonces, don Teodulo Pina Chevalier, frente a extranjeros que desde las islas de San Cristóbal y las islas adyacentes, como la Tortuga, de lo cual después Peñavalle escribe un libro hablando de esa situación y la incursión de lo que nosotros aprendimos en la escuela, que eran los bucaneros y filibusteros.
era una especie de nautas que en la mayoría fueron franceses. Y llegaron a ser tantos, como recuerda este informe del general McLean, que venían en cincuentenas, que eran de 50, grupos de 50. Y estos le reclamaron en aquel entonces al rey Enrique IV de Francia que le diera protección por ser ellos franceses y le nombrara un gobernador. Así surge Haití. Así surge por el abandono precisamente de las tierras del norte. Porque las islas fueron siempre objeto, por su lugar en el mapa geográfico privilegiado, de codicia de quienes, de esos nautas que estaban procurando oro, plata, etcétera, y que ya habían encontrado en lo que había ocurrido en Colón un punto de inflexión para la quiebra de Europa, porque España estaba quebrada. Sí. No, bueno, España volvió a una gran gloria, correcto, justamente con el oro de que se descubrió en América. Y, por supuesto, los demás imperios no querían quedarse atrás. Claro. De hecho, dijeron, uno de los reyes de Francia dijo que dónde estaba escrito el testamento de Adán, donde portugueses y españoles se repartieron el mundo, que hasta cierto punto es cierto. Claro. Y Felipe II, que era el rey de España en ese entonces, sí, hace un primer pacto entre esas incursiones de esos nautas en todas las islas, que todavía hay un reflejo, porque si tú te das cuenta, Aruba, Curazao, de donde provengo, por los del Cebif, sí, son holandeses. Sí. San Martín, hay una parte que también es holandesa, pero también está Bahamas, sí, que es norteamericana. Sí. Y están las islas también de Trinidad, etcétera, que son inglesas. Sí. Es decir, hubo hacia esta parte de la, como decía don Juan Bosch, de la frontera con los Estados Unidos, hubo una incursión por parte de todas las potencias, también Alemania, de que querían venir a buscar lo que habían encontrado los españoles. Por eso surge, y encontraba aquí en este escrito de este bosquejo histórico que hizo el general McLean norteamericano, un punto que históricamente yo no tenía, pero que siempre me lo recordaba el doctor Pina Acevedo cuando me hablaba de este informe de su padre, que es el Tratado de Bernis. Te lo voy a enseñar, que se llama el Cerco de las Amistades. No lo conozco, el Tratado de Bernis. Míralo aquí. Ahí está el mapa del Tratado de Bernis. Sí. Con esto se le puso fin a la guerra entre los nautas, entre los ingleses, entre los franceses, entre los alemanes y los españoles. ¿Tú te refieres, Marino, a cuando los españoles dieron el permiso a que vinieran esos barcos a comerciar una vez al año y que de ahí se colaron que todos se los le demás? Llamó el Cerco de las Amistades. Sí. Entonces ahí se puso fin hacia 1598 a esas guerras que habían entre esos grupos. Pero es importante destacar que eso no quedó ahí. No quedó ahí. Vinieron los filibusteros y bucaneros, dijeron, no, pero nosotros queremos este pedazo para nosotros. Y España, en una situación que siempre hemos querido echarle la culpa, pero culpa del tiempo son y no de España, se dice. Culpa del tiempo, porque pero fue eso así, era lo que hacían todos pero fue en así, aquella época. Exactamente. Sí. No fuimos importantes, aunque aquí quedó la primera audiencia. Sí. Aquí fueron las capitulaciones de Santa Fe por la proeza del cacique Enriquillo, sí, que fue el que dio inicio al derecho de gentes. Porque no fue en Haití que pasó eso fue de este lado. Y básicamente no han querido robar la historia. Y no han querido decir como que esta isla fue haitiana en principio. Y no fue así. Y la historia y los documentos están ahí. Por supuesto. Y no podemos echarlo hacia atrás. Claro. Ahora, ¿qué pasó en esto propiamente?
el comercio regía básicamente las relaciones políticas, que es lo que en este momento nosotros hemos revertido frente al vecino haitiano. Es cierto que son nuestros socios para venderle y que son importantes, pero primero está la defensa de nuestro espacio vital. A mí me gustó muchísimo una declaración que salió en el periódico, valga la propaganda, en el periódico El Caribe, unas declaraciones del ingeniero Manuel Estrella, donde él dijo que primero está la soberanía nacional que su propio negocio. Claro, claro. Y viniendo de él, claro, es una declaración muy dominicanista, pero muy acorde a las circunstancias en que estamos enfrentados frente a un vecino que está en bandolera, totalmente, diríamos, sin ningún tipo de gobernabilidad. Y mira, Marino, antes de pasar ya al conflicto específicamente, por todos estos antecedentes históricos que tú muy bien has señalado, faltaría puntualizar la diferencia de la idiosincrasia del dominicano de hoy, que se fue cristalizando en todos esos años que tú muy bien has descrito. Una idiosincrasia donde esclavos y españoles y criollos fueron hermanados, quizá por ese mismo abandono que fue producto de la isla por España, donde esclavos, mulatos y españoles eran hermanos por la misma pobreza que vivían, situación que no pasaba en Haití. De aquel lado, luego. No. Porque aquí eran los ricos, los franceses. Sí. Y no puedo hablar mucho de los franceses porque tengo 2 nietas francesas. O sea, no puedo hablar pero no quita. Decirle que históricamente ellos eran los ricos y este lado eran los pobres. Era una colonia sumamente rica. Totalmente y miren pobre. Lo que es hoy. Entonces, justamente el atropello en contra de los esclavos es que hace surgir la Revolución Francesa, da pie a que los esclavos en Haití tomen en cuenta las ideas revolucionarias francesas y ellos también aspiren a su propia revolución y la resuelven degollando a todos los franceses. Incluso... Y sobre todo con un concepto que es lo que nosotros queremos establecer hoy cuando hablo así contigo. El problema de la independencia haitiana está en el supremacismo negro. El asunto de la revolución no era de ideas democráticas, ni de libertad, ni de igualdad. La igualdad la concibieron sobre la base del supremacismo negro, que es la diferencia con nosotros los dominicanos. Y que conste, tienen sus razones, porque vivieron muy oprimidos estos esclavos. Perdón. Pero lo que me preocupa es que a nosotros, los dominicanos, son los que se acusan de supuestamente un apartheid, de una discriminación, cuando nosotros, tú muy bien has dicho, tú eres un mulato, una síntesis de lo que es el dominicano, tienes 2 nietas francesas, tienes hijos blancos, nosotros no somos racistas, nosotros como país. Sin embargo, Haití... Recordemos la época, por la época de 1822, en aquella época, cuando los blancos del sur mataron a los negros del norte mataron a los blancos del sur. Correcto. Y luego a esos los mismos negros mataron a los mulatos. Claro. Y en su constitución estaba establecido que un mulato no podía ser presidente de la República, que eso se quitó hace poco. Claro. Entonces lo que me preocupa es que a nosotros es que se nos acusa. Claro, pero hay otra parte que nosotros queremos significar. Cuando los dominicanos, el 27 de febrero, vencen a las tropas de Boyer y la ponen en despedida, interviene el cónsul francés. Y los dominicanos, liderados por un negro como yo, Francisco de Rosario Sánchez. Tú en Haití no eres negro, tú eres un mulato y no podías ser presidente. Pero te estoy diciendo, por Francisco de Rosario Sánchez, los dominicanos no le arrancaron la cabeza a quienes habían 22 años humillado a todos los dominicanos. Exacto. Que incluso le quitaron la universidad y lo querían obligar a hablar patuá y francés. Es decir, la conducta del dominicano histórica en los momentos más gloriosos
como fue la independencia nacional, fue salida sin asesinato, sin degüello, que es la diferencia que nosotros tenemos con el vecino. Ahora, hay otro aspecto histórico, antes de entrar en el informe, que lo vamos a hacer en detalle, que nosotros queremos establecer. Fíjate, la delimitación con Haití siempre ha tenido desavenencias. Yo encontraba aquí... Y siempre hemos tenido pérdidas nosotros. No, es por eso. Ellos están en desbandada, pero quieren avanzar con el río y quieren llevarlo hacia el cauce de sus tierras. Ahora, ¿qué resulta? Mirando acá este informe del general McLean, encontraba yo en el año 1716 algunas comunicaciones de gobernadores con colonias, como jefe de colonia en ese entonces, que los límites de las colonias del norte siempre han sido un punto de inflexión en las, diríamos, en las divergencias con el gobierno haitiano, con las autoridades haitianas. Y las demarcaciones en esas épocas fueron siempre objeto de dificultad. Nosotros siempre hemos hablado del Tratado de Aranjuez. Aquí están las delimitaciones. Sí. Encontré aquí que son importantes. Sí. Estos fueron los que se dieron nuestros talentosos españoles cuando no éramos importantes para ellos. Sí, señor. ¿Me entiendes? Entonces, eso originalmente es lo que ellos después, tomando el Tratado de Basilea, hacen propio y comienzan, cuando consiguen la independencia, van en la búsqueda. ¿De qué? O de espacios vitales que le permitiera a ellos ejercer el poder, pero además con la pretensión siempre de que la isla es nuestra. Porque esa fue la idea de Boyer. Y esa fue la idea de quienes siempre han querido prevalecer en nuestro territorio, ignorando nuestras costumbres. Y te voy a dar un ejemplo. El domingo pasado, con motivo de la Virgen de las Mercedes, algunas iglesias salieron en procesión en las calles de Santo Domingo. En la iglesia, por ejemplo, Jesús Maestro, donde vivía mi madre, me enteré que salió en procesión y que fue el Ejército Nacional con la banda del Ejército en la procesión acompañando a la feligresía. Esa es la diferencia que nosotros hemos visto en las redes con un brujo en la frontera, con 3 romos, 3 potes de romo, llamando a Bacá y llamando a seres extraterrestres sobre la base de ese sincretismo que tiene la población haitiana, que está sumida en esa inconducta para nosotros, que está sumida en esa falta de creencia en Dios para nosotros, y que no es parte de nuestra cultura. Y no lo juzgamos, porque... Esa es su cultura de ellos. Esa es la cultura, pero no nos las pueden imponer ni creer que somos lo mismo. Porque como muy bien dice Marino, entonces ahí es que vienen los problemas. Claro. Cuando se nos quiere imponer una cultura diciendo que somos lo mismo, que somos producto, no tenemos ni la misma cultura, ni la misma religión, ni el mismo idioma, ni el mismo aspecto. Entonces ahí viene el problema. Entonces se dice que se discriminan por ser negros, pero de negro estamos llenos. Nosotros aquí, o sea, y nosotros somos blancos. Aquí a los que tenemos el blanco arriba, tenemos el negro detrás de la oreja. Entonces, por favor, no nos pueden acusar a nosotros de racismo. Lo que pasa es que ese es un discurso muy bien vendido que ha resultado económicamente válido para las organizaciones no gubernamentales y que con ese discurso nos hicieron la invasión de vientre. Porque si tú te das cuenta, en los anteriores gobiernos se dejaron amedrentar con el tema de las parturientas y traían muchachas jóvenes, muchas de ellas adolescentes, a dar a luz aquí a Santo Domingo. Ninguna niña haitiana conoce las calles de Santo Domingo. La traían las organizaciones no gubernamentales. Fue un plan preconcebido. Pero todavía más, cobraban cuando nacía aquí una niña haitiana,
cobraban y nos exigían que le diéramos la nacionalidad, Sí. porque ahora nos acusan de apatridia, Sí. porque ellos Después quieren que que lo traen. tengamos la misma ley norteamericana, que el que nace Sí. en el territorio norteamericano es americano por el jus soli, Sí. pero nosotros no podemos hacerlo así cuando se trata de ilegales, porque lo dice la ley Lo dice la ley de ellos, de hecho. de ellos, y la de Y la de nosotros nosotros es clara y también. precisa. Sí. De tal forma que esa intrusión, como yo le llamo, siempre ha estado diríamos, en la política haitiana frente a nosotros. Y cuando no van por un lado, Van por antes el eran otro. las parturientas, ahora van por el río. Tú sabes, Marino, que yo tengo en mi casa una joven señora que estudia enfermería. Ella también trabaja conmigo en el servicio doméstico y ella me dice, doña Mónica, pero ella estaba ahora haciendo una ronda en la maternidad, en la de la César Nicolás Penso. Ajá. Me dice, doña Mónica, pero yo no vi dominicanas allá, todas eran haitianas, ¿y cómo es eso? Y yo digo, bueno, como usted lo está viendo. Entonces, fíjate esta agresión que tuvo el presidente Luis Abinader en la ONU, donde se le dijo que nosotros estábamos sacando de los hospitales haitianas y él le contestó que qué país destinaba tanto número de camas a extranjeros. Y la joven lo que hizo fue que se fue, porque tampoco tenía un discurso articulado. Claro. El punto también está, fíjate cómo el gobierno de facto haitiano envía a una persona, el señor Ariel, que no fue elegido por nadie, y va a Naciones Unidas y le agradece a todo el mundo, menos a Eso nosotros. te iba yo a decir. Menos a eso, nosotros. Eso fue muy fuerte. Eso no tiene. Eso no Óyeme, tiene un madre. país que todavía no se ha arrepentido, que por un poco matan a Leonel Fernández, el presidente Fernández, señor. a tiros en Con su lo de la territorio. universidad. En su territorio. Es decir, en la recepción que hemos tenido de Haití, nosotros, en base a la diplomacia, la buena fraternidad, la amistad, siempre hemos cedido lo que ellos han hecho de forma realmente Y vituperable. cuando la universidad, acuérdate lo que hicieron a Leonel Fernández. Claro. Es que eso es increíble. Aquel tiroteo. Sí. Pero fue en Puerto Príncipe. Sí, ¿Me entiendes? Ahora, cuando a algún presidente haitiano aquí se le ha faltado el respeto, ni siquiera han mandado los dominicanos que no creemos básicamente en esa buena fe. Hemos hecho pancarta cuando ha venido un delegado aquí haitiano. Exacto. Y ahora mismo, en medio de esta dificultad, cerraron el malecón para que ellos entraran. Sí. Y tuvieron su reunión. Sí. Y aquí nadie se le ocurrió coger el malecón con una pancarta abajo Haití. Es muy importante ese ejemplo de cuando se invirtió dinero dominicano en la universidad para aquel lado, cómo ni siquiera el nombre dejaron que se lo pusiéramos nosotros y cómo ellos vieron eso más que como una dádiva, como una agresión. Entonces nosotros hemos tratado consecuentemente de ayudar al pueblo haitiano y lo que se nos devuelve para atrás como si estuviéramos haciendo algo mal. Perfecto. Entonces yo no entiendo cómo es que vamos a poder actuar. Bueno. ¿Y con quién negociar en Haití? Esa es la pregunta del millón. Quizá va a Vámonos ser con el... con Ariel Henry. Con el señor Barbecue. Con algo así. Barbecue, el jefe Sí. de las bandas. Exactamente. Pudiera ser Porque que nos quizá el tocara. nuevo jefe revolucionario. Bueno, yo creo que él tiene el poder en Haití, es lo que se dice. Parece que es lo sí. que se dice. Parece Y que sí. también está en contra de los dominicanos. Claro. No, Bueno, porque es el discurso que ellos los une. Igual que, por ejemplo, todavía en toda esta crisis, ustedes no se han dado cuenta que el presidente Aristides no ha dicho esta boca es mía. No, verdad. Por eso yo siempre digo, los organismos de inteligencia de este país tienen que estar pendientes de Aristides. Sí. Porque si hay un liderazgo espiritual y un liderazgo político en Haití, se llama Sí. el presidente Sí. Aristides, que vivió aquí Sí, y fue seminarista ahí en Jarabacoa. Claro. Esas son las cosas que pasan para... Y se dieron cuenta también, antes de irnos a la pausa, que como los haitianos estaban celebrando a Barbecue. Claro, Barbecue, porque ese como lo tema lo manejan y lo manipulan. Y básicamente es importante decirte, Mónica, que ese proyecto no es un proyecto agrícola del Estado haitiano. Es un proyecto de un latifundista que como jefe de tribu,
como latifundista al fin, se cree dueño de ese latifundio y también dueño de nuestros recursos hídricos y quiere desviarnos nuestros ríos sin ningún tipo de estudio ambiental, sin ningún tipo de impacto ambiental, atento a ellos, como siempre han sido los haitianos. Yo creo que aquí lo más peligroso de todo es que no hay con quién negociar. Porque si hubiera, sabemos que es un recurso natural que conviene a los dos países que esté sano, ¿verdad? Y si tuviéramos con quién negociar y defendiéramos la sanidad del río, pues fuera el primer paso para solucionar este problema. Vámonos a la pausa, Marino, y venimos con el informe sobre las aguas del río Masacre. Amigos, la conducción de un país no es una tarea fácil. Los problemas se suscitan como este que hoy nos ocupa del río Masacre y la verdad es que los hilos son muy finos y por eso los dominicanos debemos presentar una posición unificada para poder resolverlos. Por ejemplo, tengo aquí el informe que me ha traído el licenciado Marino El Cebif, es del 25 de mayo del 2021, o sea que esto viene de viejo y esto es el informe, pero esto viene todavía de más viejo. Se llama Informe Técnico de Uso de Agua y Pasivos Ambientales de la Cuenca del Río Masacre. De hecho, el estudio es bien amplio y tiene todo un escenario donde se está desarrollando y estudios donde han coincidido también el Ministerio el Instituto Nacional de Recursos Hídricos, o sea, el INDRI, el Instituto de Agua Potable y Ambientales, el INAPA, y por supuesto el Ministerio del Medio Ambiente. Pero tengo entendido, Marino, que este estudio fue hecho por técnicos internacionales. Bueno, este estudio, de acuerdo a lo que lo firman, es un estudio provincial en Dajabón, sí, donde participa el INDRI, Agricultura y Medio Ambiente. Sí. Pero es un informe interesantísimo porque habla primero de la cuenca, la generalidad de la cuenca, y pone las latitudes y longitudes en las que se encuentra. Y a su vez establece de manera categórica que este río nace en las inmediaciones de Loma de Cabrera, sí, en la montaña Pico de Gallo, y desemboca en la bahía de Manzanillo, provincia Montecristi, perteneciente a la cuenca. Y que además este río, que se llama Dajabón, y que la parte de 2 kilómetros, como especificó el presidente Luis Abinader de manera más precisa, que se llama Masacre, no por Trujillo, que tuvo una masacre con los haitianos, no, por los franceses que tuvieron una masacre en contra de los esclavos. Mira, eso se puede confundir, porque aquí siempre viven manipulando, sí, sí, para hacerle daño a la República Dominicana. Y sobre esa base, este informe que está ya en el internet y que todo el mundo puede, sí, procurarlo, establece bien claro que esas precipitaciones del agua en la denominada estación de la aduana, y quiero pararme ahí para decirte que ese punto de la aduana fue punto de conflicto en el 21, encontrándome aquí este último incidente que refleja el informe del general McClain, diciendo él que en el año de 1921, en la sesión de Banané, hubo un incidente parecido al que hoy se refleja en este informe y en esta situación con los haitianos. ¿Con el río? Sí, por el río. Y básicamente hubo una incursión incluso por parte de las autoridades haitianas, que en ese momento, tanto el país, República Dominicana, como Haití desde el 15 y nosotros desde el 16, estábamos intervenidos, sí, sí, porque no éramos, sí, un país soberano. Y con todo y eso,
Los haitianos querían avanzar frente a nuestro espacio vital. Ahora, ¿por qué te digo esto? Porque en el fondo, la ideología haitiana y su supremacismo negro quiere siempre avanzar hacia nuestras posiciones y nuestros espacios vitales en procura de ganarnos territorio. Pero a la mala, además. Bueno, pero sobre la base también de que ellos son los más débiles, pero de que ellos son los negros, de que ellos son las víctimas. Entonces, ese victimismo que ellos manejan internacionalmente frente a todas las autoridades internacionales, les da cancha, les da espacio para decir, por ejemplo, ahora los dominicanos no le quieren dar agua a los haitianos, pero entonces no se van a los acuerdos internacionales. Por eso, este informe tiene tanto valor en cuanto a que él mismo establece de manera categórica no solamente la división territorial que está dentro de su análisis con respecto a las cuencas fluviales, sino que establece, por ejemplo, en este caso, que hay unas 10 dependencias del manejo de esas aguas, señalando a Juan Calvo, la aduana y la vigía, Finca Mex, que será de la familia Mex, famosa ya en la frontera, Don Pedro, El Coco, Veterano 1, 2 y 3, Hermanos Socias, otra familia española que se posesionó en la frontera, de origen español. Tenemos un médico extraordinario, el doctor Socias, un gran neumólogo dominicano. Finca 41, Finca 43. Ese tipo de informe que establece incluso el área de riesgo del porqué, establece las fuentes, el caudal de operación, la longitud en kilómetros de cada una de estas, nos da a nosotros, a los dominicanos, la certidumbre del daño ambiental que puede crear el uso indiscriminado de las aguas, donde en 2 kilómetros pasa nuestro río Pedernales, que nace entre nosotros y muere entre nosotros. Hay un aspecto también que señala los técnicos de agricultura, el INDRI, medio ambiente, que tendríamos que destacar y que son importantes para que los que nos escuchan puedan manejarlo. Y es el relativo al uso de las aguas. Resulta, dice el informe, que esas aguas mal utilizadas y en forma desequilibrada puede no solamente accionar en contra del beneficio de nuestros agricultores, sino menguar las mismas, y ellos calculan la cantidad de agua volumetral que puede ser utilizada, y que como esa deficiencia pueden secar nuestro río y ponerlo en condiciones que solamente transite para el territorio haitiano. Eso no puede permitirse. Y yo creo que la acción del presidente Luis Abinader es consona con el sentimiento de la nación, por una razón muy sencilla. Tú bien decías ahorita, el presidente Abinader ha dicho que no hay interlocutor válido. En Haití no hay con quién conversar. Fíjate que al principio ellos dijeron que no tenían control porque ellos no tenían policía, no tenían militares. Ahora, como políticamente les conviene para unificarse en un liderazgo que ninguno tiene, no, entonces se van en favor del río, buscan 4 brujos para que vayan allá a hacer un petró, como le llaman ellos, y sobre esa base entonces creen que pueden impulsar a la comunidad internacional a pedir estas cosas. Hay un punto también, Mónica, que nosotros no podemos dejar fuera del tintero, y es el escenario en que se mueve la República Dominicana.
estamos en medio de un periodo electoral. Estamos transitando hacia unas elecciones. En Haití no hay registro de personas, no hay cédula, no hay escuela, no hay hospitales, no hay calles, no hay nada. Y nosotros no podemos hipotecar lo poco, bien o mal administrado que hemos tenido durante tantos años en virtud de los aspectos políticos. Porque el tema ahora mismo no es que Luis Abinader se reelija o no, por lo menos para mí como dominicano. El tema fundamental es que se defienda la soberanía nacional en este momento, porque las elecciones vienen el año que viene. Y ahora tenemos que resolver eso, que es un punto de inflexión y que tenemos que cuidar, no cometer errores para que no nos pase lo del 16, porque comienzan con ellos en el 15 y al año siguiente, por conflictos internacionales, nos intervienen en el 16, como pasó en el siglo pasado. Y en eso, ojalá que el liderazgo político nacional no fracase y que el costo político para los dominicanos sea haber perdido la soberanía por no mantener una imagen de ecuanimidad, pero sobre todo de unidad en defensa del país, como dice el presidente Luis Abinader. Bueno, ahí tenemos el periódico, uno de los periódicos que recogió estas declaraciones del presidente Luis Abinader, y como ha dicho el abogado Marino Elcebif, yo creo que la soberanía vale muchísimo más que ponernos a sacarle provecho político a esto, a contradecir al presidente Luis Abinader de que no debe hacer, qué debe hacer, cuando lo importante en este momento es defender nuestra soberanía, ya que ellos también le están sacando provecho político. Como todos sabemos, no hay cosa que le dé más fuerza a un partido, en este caso a los haitianos, que unirse en contra de un supuesto enemigo. Y el supuesto enemigo, por si algunos están algunos perdidos, somos nosotros, en este caso los dominicanos, y ellos los salvadores que van a impulsar la construcción de este canal o impulsar toda acción contra los dominicanos. ¿Por qué? Quizás por desconocimiento, no por maldad. Porque incluso Sarof Bertín, una joven muy bella haitiana que vive en el país, hija de un amigo de Jean Bertín, que por cierto su esposa fue asesinada, embarazada, y que tenía pretensiones de ser presidenta de Haití, que él vino muchas veces a mi programa Entre Puntos y estaba muy de acuerdo en que la solución de Haití tenía que venir desde Haití, no desde la República Dominicana, pero me extrañan las palabras de Sarof Bertín diciendo que si nosotros podemos tomar agua del río, porque ellos no pueden tomarla. Entonces, por eso presento el desconocimiento aún de personas pues muy entendidas. Le tengo admiración a Sarof Bertín, y más hija de quien es una persona que merece todo mi respeto, pero a veces se emiten pues expresiones sin investigar un poco más atrás, y ahí es que vienen los grandes problemas. Hija del martiriologio haitiano. Sí, esa niña, hija la del muchacha que vino aquí haitiana. y la acogimos. Sí, y sí, qué sí, bueno. sí. Y qué bueno. Y qué bueno. Pero así es la mentalidad con respecto a la nacionalidad. Yo quería terminar diciéndote con respecto al informe, para luego después pasar al convenio del 29 y el 36. El plan de manejo de la cuenca tiene que ser obra de expertos. A eso es que me estoy refiriendo. El plan debe tener un estudio de un balance hídrico de la zona. Eso lo dice el informe. Sí, Yo no estoy teorizando cosas que yo no manejo, sino cosas que estoy leyendo. La base científica de la red y el monitoreo de las aguas tiene que ser evaluada con informaciones reales. Tiene que haber una operación técnica y tiene que haber una ingeniería y una técnica de gobernanza de la cuenca, incluyendo el uso de las aguas. Esta es unas conclusiones extraordinarias que hicieron estos técnicos de la provincia de Dajabón
en el año 2021, 26 de mayo de 2021. Y ellos recomiendan, para que tampoco sea un asunto que seamos nosotros solamente, que técnicos del PNUD puedan intervenir en la formulación de ese proyecto y hacer recomendaciones. Ya nosotros hemos tenido eso. ¿Qué pasó, por ejemplo, en Monteplata cuando se quería hacer la presa de cola de Barrigol? Hubo una intervención. ¿Qué pasó con la cementera que se iba a hacer en la avenida, en la carretera que va hacia Samaná? Sí. Hubo una intervención de Naciones Unidas. Sí. Así que la intervención de un técnico, de una persona neutral, en este caso que no tiene, porque si lo hacen los dominicanos, lo hicimos nosotros. Si lo hacen los haitianos, debe ser los haitianos. Un técnico neutral. Un técnico neutral podría arrojar luz sobre la base del uso de las aguas y sobre todo la viabilidad de dicho canal que realmente perjudica conforme a las informaciones que se han dado y sobre todo una explicación extraordinaria que dio Osiris de León, que es un gran conocedor del tema y que creo que convenció a todos los dominicanos de la no viabilidad de dicho canal frente al uso indiscriminado de las aguas en favor de este latifundista, que ni siquiera es un proyecto estatal en favor de todos los haitianos. Y yo no entiendo cómo el gobierno haitiano, bueno, lo entiendo, en realidad sí lo entiendo, no hay gobierno en Haití, pero no lo que me voy a referir es que cómo cambia de opinión en el mismo día. Primero dice que no es estatal, que no está bien, que sí, que lo está ayudando. Aquí en el informe que tú me pasaste, Marino, dice que este estudio, ampliando sobre lo que tú estás diciendo, ajá, que mencionaste varios puntos, que tiene que contener este informe y este estudio, el análisis de las generalidades de la cuenca, o sea, todo, cómo es la cuenca, la disponibilidad hídrica de la zona, la demanda hidrológica de la cuenca para riego y uso doméstico, los posibles impactos de una disminución del caudal del río Masacre, recomendaciones generales y específicas y, por supuesto, un diálogo con personas. En una comisión mixta, claro, que es parte del acuerdo de 1929 y ratificado en el 36. Yo te traje el acuerdo. Es importante que leamos ese acuerdo. Vámonos a la pausa. Sí. Y es importante que leamos ese acuerdo. Claro. Porque hablamos mucho de ese acuerdo sin saber de lo que estamos realmente, a lo que estamos refiriendo. Nos vamos a leerlo, pero después de la pausa volvemos. Amigos, hoy nos acompaña el abogado Marino Elcebif, un profesional muy sabedor de todo lo que es el panorama histórico y actual que vivimos. Marino, hoy estamos viendo pues todo este problema con el río Masacre y tú me has traído lo que es el acuerdo de 1929, al que tanto nos hemos referido, pero realmente yo te confieso que tampoco yo lo he leído. Por favor, adelante. Mira. Aquí está el tratado de 1929. ¿That's okay? Esa es la realidad. Entonces vamos a hablar de él, porque hay que tenerlo en la mano. Claro. ¿Ahora? Las negociaciones de los gobiernos de República Dominicana y Haití fueron firmadas el 21 de enero de 1929 y fue aprobado en el Congreso Nacional el 6 de febrero del mismo 1929. Y se convirtió en ley, la ley 1087, publicada el 8 de febrero del año de 1929. Este convenio, que fue firmado por el canciller de ese entonces, que era el licenciado Rafael Augusto Sánchez Ravelo. Y del otro lado, por el representante haitiano,
que era el señor León de Ham, enviado extraordinario y ministro plenipotenciario de Haití. Yo quería decirte que los haitianos no quisieron, luego de haber firmado este convenio, aceptarlo porque ellos dijeron que estaban ocupados y que eso no había sido refrendado, y entonces quisieron echar hacia atrás siempre ese convenio hasta que llegó Trujillo en el 36, que también te tengo aquí el convenio de ratificación. Pero como la base del convenio ratificado en el 36 es el 29, que firmó nuestro canciller Rafael Augusto Sánchez Ravelo, papá de Rafael Augusto Sánchez, mártir de la tiranía. Sí, sí. ¿Ah? Sí. Básicamente, quería decirte que el contenido de este acuerdo establece muy claras las líneas fronterizas que ya en el 21 el general McLean había puesto las bases de esa negociación junto al coronel Pina Chevalier. Eso sirvió de base para que en el gobierno de Horacio Vázquez se firmara ese acuerdo con los haitianos. Porque Horacio Vázquez sí entendió claro que la única forma de desarrollo y contención y defensa de nuestro espacio vital era prever que la frontera estuviera dominicanizada, y también intervino soberanamente en ello. Ahí está el tema de Río Masacre, que es Río Dajabón, y que en esos 2 kilómetros, como estableció muy claro el presidente Abinader, se le llama Río Masacre, en memoria a la masacre de los franceses, no de Trujillo, exacto, como han querido decir un grupo de talentosos. Y es importante también decir, ayudando a eso que tú has dicho, de que pudiesen decir ellos que estaban ocupados por los Estados Unidos en el 21, que recordemos que el Estados Unidos sale de la mitad de la isla de lo que es República Dominicana, pero creo que fue en el 30. En el 24. De aquí, pero de allá no, creo de que 35, sale en el 34 o 35. Creo que si sale en mal el no 34. Sí. Precisamente, o sea, nosotros salimos mucho antes porque éramos un país mucho más viable. Que no y pagamos los cuartos de la aduana. Y pagamos los cuartos. No le estamos dando bueno, de que lo hicieron bien, pero salieron mucho antes de lo que es el lado de la República Dominicana. 10 y la años posición antes, patriótica, 10 años la antes posición que nosotros tuvimos. patriótica de hombres como Francisco Enríquez y Carvajal, exacto, como el prócer Peinado, Francisco J. Peinado, que se pararon en su intelectualidad frente a la ocupación y dijeron, no, esto se acabó. Cosa que no pasó en Haití, tuvieron 10 años Peinado más. Fue lo que nos permitió salir de los norteamericanos en el 24. Exacto, eso es un punto que es un punto fundamental. Y que fue ratificado esto ya cuando en el 36, ya ellos libres de la situación. Pero debemos prepararnos que cualquier acuerdo que hagamos ahora, y es bueno que el presidente Abinader lo sepa, y toda la intelectualidad de esta época, que cuando pase y lleguemos a un acuerdo con los haitianos, cuando venga el próximo gobierno, es no, pero eso fue un gobierno de facto que hizo eso. Nosotros no estamos de acuerdo con ese tema. Exacto, exactamente. Esos fueron los kenianos que vinieron aquí y pusieron a hacer eso, y le van a echar la culpa a Kenia si llega a ser líder de la intervención en procura de la paz y el desarrollo haitiano. Y aquí justamente tengo este artículo que dice que Kenia se compromete a encabezar fuerza a Haití. De manera que no quisiera que se fuera de mano este aspecto, el artículo 7 de este convenio, porque están hablando mucho y es bueno que la gente tenga el concepto primigenio del acuerdo del 29. Dice el acuerdo en el artículo 7, de manera textual te lo voy a leer, que dispone este tratado que una comisión mixta de esa que están hablando ahora,
compuesta por 5 miembros elegidos de esta manera. Así, 1 dominicano por el presidente de la República Dominicana, 1 haitiano por el presidente de la República de Haití, 1 norteamericano por el presidente de Estados Unidos de Norteamérica, 1 brasileño por el presidente de los Estados Unidos de Brasil y 1 venezolano por el presidente de los Estados Unidos de Venezuela, por súplica que le harán ambas partes contratantes. O sea Es que decir, debe de haber por varios pedido países ahí. de Haití y República Dominicana para que nombren estas personas. Esto está pendiente entonces. Esto posteriormente, en el 36, que aquí también te tengo, la ratificación de ese acuerdo, que hubo que ratificarlo sobre la base de que los haitianos dijeron, no, eso no nos toca, porque eso lo hicieron un gobierno de intervención. Trujillo lo hizo, e hizo que lo firmaran de nuevo. Y básicamente ellos ratificaron el convenio del año de 1929 en el 36 sobre la base de la ley 1067 del 11 de enero de 1936. O sea que eso no solamente se hizo en sino el que se 21, ratificó posteriormente, porque los haitianos se negaban a cumplir con el 29 sobre la base de que ellos estaban ocupados. El problema es que en Haití siempre las leyes no se respetan y ese es el problema más importante que tenemos con ellos. Ojalá que más quisiéramos nosotros. Es como cuando tenemos un vecino que quisiéramos que le fuera lo mejor posible porque nos toca. Marino, se nos acabó y no nos el tiempo. podemos mudar. No nos podemos mudar. Así que Aquí, ese ¿qué es vecino peor? hay que cobrarle para que pague el alquiler. Exactamente. Y yo creo que así como en Turquía cobran 4.000 millones de dólares para tener el control del paso de los africanos que van a Europa, nosotros tenemos que con Naciones Unidas decirle que nos tienen que dar el dinero de la parturienta, que nos tienen que dar el dinero de la salud, que nos tienen que dar el dinero de la educación, porque la República Dominicana no puede seguir siendo la solución al desastre haitiano. Como dijo el presidente Luis Abinader, ¿quién hace eso, señores? Somos un país pobre. Gracias, Marino, por estar aquí con nosotros. Gracias a ti por la oportunidad. Y a ustedes, amigos, gracias por sintonizarnos y será hasta la próxima.